Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos enfrentamos a una realidad innegable. Estamos nadando en un océano de datos. Clics, me gusta, comentarios, patrones de compra, tendencias que nacen y mueren. Uno se siente como perdido, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica, donde la digitalización avanza a pasos agigantados. Pensemos nomás en los más de 4 millones de compradores digitales solo en una plataforma como Hotmart. Es un montón. La gran pregunta es, ¿cómo convertir esa avalancha de información en decisiones verdaderamente inteligentes para un negocio, para un proyecto? Hoy vamos a explorar dos brújulas fundamentales en este mar de datos, la inteligencia de mercados y la analítica de redes sociales. Precisamente. Y es que no se trata solo de acumular números, sino de entender qué significan realmente, ¿verdad? Hablaremos de qué son estas herramientas, por qué son más cruciales que nunca, yo diría, en 2025, y cómo nos ayudan a descifrar a nuestros clientes, a la competencia y las corrientes del mercado. El objetivo es pasar de la simple recolección de datos a generar conocimiento que impulse acciones concretas y, bueno, efectivas. Perfecto. Entonces, vamos a meternos con los conceptos, a revisar técnicas esenciales como la segmentación o el análisis de sentimiento, que suena interesante. Mencionaremos algunas herramientas útiles y, lo más importante, veremos cómo todo esto se aplica para alcanzar metas reales. Ok, empecemos a desentrañar este universo de datos. Empecemos por el principio, ¿te parece? Cuando hablamos de inteligencia de mercados, ¿a qué nos referimos exactamente? Suena potente, pero ¿qué implica en el día a día? Mira, en esencia, es un proceso continuo y estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que implica recopilar información relevante sobre el mercado, analizarla y, sobre todo, interpretarla para tomar mejores decisiones estratégicas. Ya no basta, digamos, con la intuición o la experiencia pasada. La inteligencia de mercados combina métodos de investigación más tradicionales con el poder del análisis de datos, Big Data e incluso inteligencia artificial para tener una base sólida basada en evidencia. Entiendo. O sea, no es simplemente hacer una encuesta y ya está. Es algo más integral, más completo. Mencionaste que combina distintos tipos de inteligencia. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se juntan? Exacto, y eso es lo interesante. Integra, por un lado, la inteligencia que proviene del propio negocio, que nos dicen nuestras ventas, nuestros costos, nuestros márgenes, herramientas clásicas como el principio de Pareto, el famoso 80-20 o la matriz BCG, esa que nos ayuda a clasificar productos como estrellas, vacas, perros o interrogantes. Bueno, entran aquí para entender nuestro propio rendimiento interno. Ah, claro. Por otro lado, está la inteligencia competitiva. ¿Qué hacen los rivales? ¿Cuáles son sus fortalezas, debilidades, sus estrategias? Y finalmente, se nutre de la investigación de mercados más tradicional, enfocada en el consumidor, sus necesidades, deseos, percepciones. Es como tener una visión panorámica, ¿sabes? De 360 grados. Una visión completa. ¿Y por qué se ha vuelto tan vital ahora? ¿Qué beneficios tangibles ofrece más allá de estar informado? Porque estar informado está bien, pero... Sí, claro. Los beneficios son muy concretos y, ojo, medibles. Fuentes como HubSpot o análisis sectoriales destacan varios puntos clave. Primero, una reducción significativa del riesgo al tomar decisiones importantes. Algunos estudios hablan de hasta un 50%. Eso es mucho. ¡Wow! ¿Un 50%? Sí. Segundo, la capacidad de identificar oportunidades de negocio, nuevos nichos, demandas insatisfechas, antes o mejor que la competencia. Permite anticipar cambios en el mercado, entender profundamente al cliente para ofrecerle lo que realmente valora. Optimizar la inversión en marketing, saber dónde poner el dinero para obtener el mejor retorno y, en general, mejorar toda la planificación estratégica. En un entorno tan cambiante como el de hoy, esa ventaja competitiva es oro puro. Suena indispensable, la verdad. Para que sea más tangible, ¿cuáles serían los pilares o componentes clave de este proceso de inteligencia de mercados? ¿Cómo lo desglosamos? Podemos agruparlo en 4 áreas principales basándonos en lo que señalan diversas fuentes como Tov Magazine o HubSpot, por ejemplo. Primero, la investigación de mercado como tal. Es el fundamento, la base para saber dónde estamos parados,
Aquí entran métodos como encuestas, las online son muy eficientes, rápidas, económicas, cuestionarios bien diseñados, los grupos focales para obtener esos insights cualitativos profundos, entrevistas personales y la observación del comportamiento del consumidor. Ver qué hace la gente. Ok, investigar. Segundo, el análisis de datos. Porque no basta con recogerlos, hay que estudiarlos. Analizar información de múltiples fuentes, nuestra web, redes sociales, informes de la industria, datos internos de ventas, costos, para detectar patrones, tendencias y medir qué tan efectivas son nuestras acciones actuales. Analizar lo que recogimos. Bien. Crucial vigilar de cerca a la competencia, qué estrategias siguen, cómo son sus productos, su estructura, sus canales, sus precios, qué opinan sus clientes de ellos. A veces, fíjate, incluso implica comprar sus productos o servicios para entender la experiencia que ofrecen desde adentro. Meterse en sus zapatos, digamos. Exacto. Y cuarto, y no menos importante, la retroalimentación del cliente. Escuchar activamente a quienes usan nuestros productos o servicios. Esto se hace a través de formularios de satisfacción, encuestas postcompra, analizando reseñas online, que hoy son muchísimas, monitorizando qué dicen en redes sociales y fomentando la interacción directa. Es vital para entender su experiencia real y su nivel de lealtad. Escuchar al cliente, fundamental. Y dentro de este marco, mencionaste antes técnicas más específicas, como la segmentación. ¿Cómo encaja eso ahí? Totalmente. La segmentación es una herramienta clave dentro del análisis. Significa dividir el mercado total, que es súper heterogéneo, en grupos más pequeños y homogéneos. Estos grupos comparten características similares, ya sean geográficas, demográficas, edad, género, ingresos, lo clásico. Psicográficas, estilo de vida, valores, personalidad, que es más profundo, o conductuales, como compran, cuánto usan el producto, qué beneficios buscan. Ajá. Al segmentar, podemos dirigir nuestras estrategias de marketing y desarrollo de productos de forma mucho más precisa y efectiva. Podemos pasar de un enfoque masivo, que hoy es poco eficiente, la verdad, a estrategias muy enfocadas e incluso personalizadas, aunque esto último, requiere más recursos, claro. Claro, más trabajo. Y además de la segmentación, usamos otras herramientas de análisis estratégico para entender el panorama completo. El análisis PESTEL, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales. El clásico FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. El análisis de las 5 fuerzas de Porter para evaluar la intensidad competitiva de una industria. O el mapeo del viaje del cliente, el Customer Journey Map, para visualizar toda la experiencia del consumidor con nuestra marca. Son varias herramientas útiles. Muy claro. Ahora, demos un salto a un área que es una fuente inmensa de datos hoy. Las redes sociales. ¿Qué son exactamente las herramientas de analítica de redes sociales? ¿Son solo contadores de me gusta o van más allá? Ajá, van mucho más allá. Son aplicaciones, plataformas, paneles de control diseñados específicamente para recolectar, procesar y visualizar datos sobre nuestra actividad y audiencia en redes, como Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X, todas. Nos ayudan a entender qué está pasando realmente, cómo rinden nuestras publicaciones, quiénes nos siguen, cómo interactúan. Algunas utilizan conceptos del análisis de redes sociales, el SNA, que básicamente mapea y analiza las relaciones y flujos de información entre usuarios, para ir más allá de los números simples y entender la estructura de la conversación. Es fascinante. Suena complejo, pero ¿por qué necesitamos de herramientas específicas para esto? ¿No podemos simplemente mirar las notificaciones y las estadísticas básicas que ofrece cada plataforma? ¿Realmente vale la pena invertir tiempo y recursos? Es una pregunta válida, sí, pero la respuesta es un sí rotundo. Mirar solo los me gusta o comentarios directos es quedarse en la superficie. A menudo son métricas de vanidad, ¿sabes? No reflejan el impacto real. Estas herramientas son necesarias por varias razones clave. Primero, para entender qué contenido funciona de verdad. ¿Qué tipo de posts generan más conversación o clics? ¿En qué plataforma nuestra audiencia es más receptiva? ¿A qué hora? Saber qué pega más. Exacto. Segundo, para optimizar la estrategia. Nos permiten tomar decisiones basadas en datos,
no en corazonadas. ¿Deberíamos apostar más por videos cortos en TikTok o seguir en Facebook? Los datos responden. Decisiones informadas. Tercero, y crucial para cualquier negocio, para demostrar el retorno de la inversión, ROI. Permiten conectar la actividad en redes con objetivos de negocio concretos, ventas, leads, tráfico web, justificando así el presupuesto y el esfuerzo del equipo. Justificar la invasión, claro. Y cuarto, para conocer a nuestra audiencia a fondo. Sus intereses, datos demográficos, cómo hablan de nuestra marca y, muy importante, de la competencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si vamos más allá de los likes, ¿qué tipo de acciones y métricas clave podemos rastrear y analizar con estas herramientas? ¿Qué miramos? Realizamos varias acciones fundamentales gracias a ellas. A ver, primero, el monitoreo de KPIs, los indicadores clave de desempeño relevantes. Ya no solo el alcance, cuánta gente vio el contenido, sino la tasa de interacción o engagement rate, que es qué porcentaje de los alcanzados realmente interactuó, comentó, compartió, guardó. También los clics que llevan a nuestra web, las visualizaciones completas de video, el crecimiento de seguidores de calidad y, sobre todo, las conversiones, una compra, un registro, una descarga, lo que sea nuestro objetivo. Métricas que importan de verdad. Exacto. Segundo, el análisis competitivo. Estas herramientas facilitan ver qué publican nuestros competidores, qué les funciona mejor, qué tipo de engagement generan. Identificar sus puntos fuertes y débiles nos da pistas para diferenciar nuestra propia estrategia. Espiar a la competencia, pero legalmente. Algo así. Tercero, la escucha social o social listening. Esto es clave y va más allá de nuestras propias cuentas. Implica rastrear menciones de nuestra marca, productos, palabras clave importantes, hashtags relevantes y tendencias generales de conversación en la industria casi en tiempo real. Es vital para entender la percepción pública y el sentimiento positivo, negativo, neutro hacia nuestra marca. El caso de Dior y Johnny Depp hace unos años es un buen ejemplo de cómo la escucha social ayudó a una marca a entender la reacción masiva del público y actuar. Recuerdo ese caso, sí. Cuarto, el benchmarking. Poder comparar nuestro rendimiento no solo con nuestro pasado, sino con promedios de nuestra industria o con competidores directos. Esto ayuda a poner nuestros resultados en contexto y a fijar objetivos realistas. Compararnos para mejorar. Y quinto, identificar las mejores horas para publicar. Algunas herramientas analizan el historial de interacciones de nuestra audiencia específica para recomendar los momentos óptimos en cada red, cuando es más probable que vean e interactúen con nuestro contenido. No es lo mismo para todos. Ah, eso es súper útil. Definitivamente, es un nivel de análisis mucho más profundo. Mencionaste que hay muchas herramientas disponibles. ¿Podrías darnos una idea de los tipos de herramientas que existen, sin abrumarnos con una lista interminable? Claro, el ecosistema es amplio, pero podemos agruparlas para entenderlo mejor. Están las herramientas integrales, como Hootsuite o Sprout Social. Estas buscan ser una solución todo en uno. Gestionan múltiples perfiles, programan contenido, ofrecen analíticas detalladas, informes personalizables, análisis de competencia, escucha social básica. Son potentes, ideales para equipos o agencias con más presupuesto y necesidades complejas. Las navajas suizas de las redes. Algo así. Luego, hay opciones más sencillas y enfocadas, como Buffer o Later. Son geniales para empezar, especialmente para programar contenido y obtener análisis fundamentales. Suelen ser más intuitivas y asequibles, buenas para pequeñas empresas o emprendedores que quizás no necesitan todas las campanas y silbatos. Más para el día a día de muchos. Exacto. Y no hay que olvidar las herramientas nativas gratuitas que ofrece cada plataforma. Meta Business Suite para Facebook e Instagram, TikTok Analytics, X Analytics, LinkedIn Page Analytics, Pinterest Analytics. Son un punto de partida excelente y a menudo muy detallado para entender el rendimiento en esa red específica. Hay que usarlas. Las de la casa, digamos. Sí. Y Google Analytics también es fundamental para ver cómo el tráfico de redes sociales se comporta una vez que llega a nuestro sitio web. Conecta todo. Cierto, el viaje completo.
Y finalmente, existen herramientas muy especializadas para tareas concretas. Análisis de campañas con influencers, por ejemplo, Keyhole, escucha social avanzada y análisis de sentimiento en profundidad, como Talkwalker o Mentionlytics, o analíticas específicas para formatos como YouTube o Instagram Stories. La elección, al final, depende de las necesidades y el presupuesto de cada uno. Muchísimas opciones. Tenemos entonces la inteligencia de mercados dándonos el panorama general, el contexto, y los datos de redes sociales ofreciendo un pulso constante, ¿no? Casi en tiempo real. Pero claro, tener datos no es lo mismo que saber qué hacer con ellos. Es el gran desafío. ¿Cómo conectamos todo esto para que realmente impulse la estrategia del negocio? Ese es el paso crucial, sin duda. Los datos por sí solos son solo ruido, números fríos. Necesitan ser procesados para convertirse en información útil, interpretados para generar conocimiento, esos famosos insights, el entendimiento de patrones y causas, y, finalmente, aplicados con criterio para tomar decisiones estratégicas. Eso sería la sabiduría en acción, digamos. El análisis más brillante no sirve de nada si no se comunica de forma clara y no se traduce en acciones concretas, que den un informe guardado. Y ahí es donde entra el concepto de contar historias con datos, o data storytelling, ¿cierto? No basta con mostrar un gráfico lleno de números que nadie entiende. Exactamente. Se trata de construir una narrativa comprensible a partir de los hallazgos. Usar visualizaciones efectivas, gráficos claros y adecuados al tipo de dato, tablas resumen, dashboards interactivos, es fundamental. Para que la información sea digerible y accionable por personas que no necesariamente son expertas en datos. Pensemos en los directivos, en otros equipos. Herramientas de Business Intelligence como Power BI o Tableo, o las propias funciones de reportería de los CRMs como HubSpot ayudan mucho en esto. Son muy visuales. Pero la clave no es solo la herramienta, sino el enfoque. Presentar la información relevante para la decisión que se debe tomar. Evitar el exceso de datos que distraigan. Y siempre ser transparentes con las fuentes y la metodología para mantener la credibilidad. Eso es básico. Bien, tenemos los insights y los hemos comunicado efectivamente. ¿Cómo se aplican concretamente en las distintas áreas de una empresa? ¿Puedes darnos ejemplos de cómo esto cambia las cosas? Claro, estos insights nutren decisiones en prácticamente todas las áreas. A ver, en desarrollo de productos. La inteligencia de mercado y la retroalimentación de clientes nos dicen qué características son más valoradas, qué problemas tienen los usuarios con las soluciones actuales, nuestras o de la competencia, qué necesidades emergentes hay. Esto guía la innovación y la mejora continua. Pensemos en cómo empresas como Apple o Nike parecen anticiparse a los deseos del mercado. Hay mucha investigación y análisis detrás de eso. No es magia. Entender qué quiere la gente antes de que lo pida. Algo así, en marketing digital. Bueno, aquí guían casi todo. La elección de canales, dónde está nuestra audiencia activa, el tipo de contenido que resuena más, blogs, videos, podcasts, las estrategias de SEO y SEM, publicidad pagada, la segmentación para campañas de email marketing mucho más personalizadas, y toda la estrategia de redes sociales, obviamente. Incluso la IA se usa hoy para personalizar mensajes a escala basándose en estos datos. Marketing más inteligente. Sí. En ventas, permiten una segmentación de prospectos mucho más fina, ayudando al equipo comercial a enfocar sus esfuerzos donde hay más probabilidad de éxito. Permiten crear mensajes de venta más relevantes y efectivos, entender mejor las objeciones y motivaciones de compra y potencialmente acortar el ciclo de venta. Vender mejor, no necesariamente más. O ambas cosas. Y en retención de clientes, que a menudo es más rentable que adquirir nuevos. No olvidemos eso. Entender por qué los clientes se quedan o se van, el análisis de churn, medir su satisfacción con métricas como el NPS, el Net Promoter Score, e incluso predecir cuándo podrían estar listos para una recompra. Ese dato de Hotmart sobre los 58 días promedio para productos digitales en LATAM es un ejemplo de insight útil para la retención. Te permite anticiparte. Muy buen dato ese. Sí, todo esto permite diseñar estrategias para fomentar la lealtad. Ofrecer valor continuo, como a través de áreas de miembros exclusivas tipo Hotmart Club, también es clave y se basa en entender qué valora ese cliente fiel. Viendo la complejidad y la importancia de todo esto, parece que el rol del analista de datos o de equipos dedicados a la inteligencia de negocios se vuelve cada vez más central en las organizaciones, ¿no? Ya no es un extra. Absolutamente.
Con el volumen de datos actual, el famoso Big Data, y la necesidad de extraer valor de ellos, lo que llamamos Business Intelligence o BI, se necesitan perfiles especializados, personas que no solo sepan manejar las herramientas, que eso es importante, sino que entiendan el negocio y sean capaces de preparar los datos, limpiarlos, estructurarlos, que es un trabajón, modelarlos, visualizarlos de forma impactante, aplicar las técnicas de análisis correctas y, sobre todo, comunicar los hallazgos de forma que impulsen la acción. Son como traductores, ¿sabes?, entre el lenguaje de los datos y el lenguaje de la estrategia empresarial. Un rol clave. Fascinante. Queda clarísimo que la inteligencia de mercados y la analítica de redes sociales no son solo palabras de moda, son procesos esenciales para cualquier organización que quiera navegar con éxito en el entorno actual y tomar decisiones con fundamento. Totalmente. Implican adoptar un enfoque sistemático, recolectar los datos correctos de forma continua, analizarlos con rigor usando las técnicas y herramientas adecuadas, desde una simple encuesta hasta modelos predictivos complejos. Y, lo más importante, tener la capacidad de traducir esos hallazgos en estrategias y acciones concretas que generen crecimiento, fortalezcan la relación con los clientes y, mantengan la competitividad. Desde comprender las particularidades del mercado latinoamericano que sigue su rápida transformación digital, hasta optimizar cada tweet o cada historia de Instagram. Los datos, bien utilizados, son una palanca poderosa. Sin duda. Y para cerrar, quizás una reflexión, ¿no? En esta era de sobreabundancia de datos y con la inteligencia artificial volviéndose cada vez más capaz de procesarlos a velocidades asombrosas, ¿estamos seguros de que estamos haciendo las preguntas correctas? ¿O existe el riesgo de ahogarnos en información irrelevante optimizando detalles mínimos mientras perdemos de vista el panorama general, lo que realmente importa? Buena pregunta. ¿Qué espacio queda para la intuición informada, para la experiencia humana y el conocimiento profundo del cliente y del negocio, cuando las máquinas pueden detectar patrones que nosotros ni siquiera imaginaríamos? Una pregunta abierta para seguir reflexionando. Quizás para otra charla. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido muy revelador. Gracias a vos. Un placer. Hasta la próxima.